Del otro lado está la gente, la que es nadie. Del otro lado se ven las niñas y niños que ya no juegan. Del otro lado, las mujeres que se mantienen vivas. Del otro lado, llegan las estadísticas que vuelven números las necesidades. Del otro lado, el tiempo nos recuerda que ya no nos queda tanto. Del otro lado, las abuelas y los abuelos se están muriendo de frío. Del otro lado, aún hay hombres que no deben llorar. Del otro lado, decimos lo que ya no podemos callar. Bienvenidos, bienvenidas. Está comenzando Del Otro Lado. Del Otro Lado, con Ángel Careaga. Enseguida vuelve Del Otro Lado. Y cuando volvamos, vamos a hablar del padre Luis Espinal. Pero lo vamos a hacer con una persona que de verdad, fue muy cercana a él. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Santa Cruz. Grupo Fides Cochabamba. Grupo Fides La Paz. Desde Fides Tarija, Loyola, Fides Sucre, Fides Potosí. Información veraz, objetiva y confiable. De lunes a viernes. La hora del país vespertino. Desde las 6 de la tarde. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país vespertino. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. De lunes a viernes, a las 2:10 de la tarde. Normal, un poco larga. Claro, el tiempo pasa más rápido. Chiquito, chiquita, lo que sea. A ver, intensamente, dos. Música, salud, política, análisis. Con Ángel Careaga. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. 3 de la tarde con 18 minutos. Pocas personas en la vida deben lograr que un hecho tan doloroso como la muerte, como el asesinato, como la tortura, se conviertan en un día de construcción, de la posibilidad de hablar de democracia, de la posibilidad de hablar de periodismo bien hecho, de la posibilidad de hablar de cine. Esa es la enorme herencia que nos ha dejado el padre Luis Espinal. La forma en la que ha dejado este plano, la forma en la que ha perdido la vida, es, pero de verdad monstruosa. Es increíble cómo años después podemos recordar a Luis Espinal desde dimensiones tan altas como estas que les he dicho: democracia, cine, periodismo. Pero hay un hombre que he conocido hace pocos días y que de verdad ha terminado de conmoverme a partir de su testimonio en relación a la historia que hay detrás de Luis Espinal. Quiero saludar a Alfonso Gumucio, escritor, periodista, cineasta, especialista en comunicación para el desarrollo. Alfonso, querido, gracias, de verdad. Puedo entrevistarte 2 veces en tan corto tiempo. No, gracias a ti, Ángel. Con todo gusto. Hablar de Lucho es no solamente una obligación que tenemos todos los bolivianos para no perder su memoria, sino además una manera de sanarse, ¿no? Uno mismo. ¿Cuándo conoces a Luis Espinal? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio ese encuentro que luego se ha vuelto tan fraterno, que ya luego contaremos detalles de todo lo que has hecho en torno a esta relación que te ha unido a Luis Espinal? Bueno, el Lucho llegó a Bolivia en 1968. Yo tenía 18 años y estaba en el proceso de un poco decidir lo que quería hacer. Hice un año de medicina, hice un año después de literatura, filosofía y literatura. Ahí he visto que están escribiendo mal mi nombre, te ruego que les digas que corrijan. Por favor, corrijan el nombre de Alfonso. Apellido, nombre y apellido. Sí. Ahora lo corrigen, Alfonso, te pedimos disculpas. Entonces, y el Lucho llegó y como era un tipo con una enorme energía y un gran conocedor del cine,
hizo unos primeros cursos cursillos de cine, eran como talleres que duraban varias semanas, pero eran una o dos veces por semana nada más, ¿no? Yo obviamente que ya escribía crítica de cine y me improvisaba como crítico de cine de puro espontáneo, porque no había estudiado cine antes. Empecé a asistir a los talleres que él dio, y dio dos talleres fundamentalmente, de los cuales conservo todavía los certificados que me extendieron. Un taller de grandes realizadores de cine, donde estaba Truffaut, Orson Welles, Godard, no me acuerdo, Fellini probablemente, no me acuerdo quiénes más. Una buena selección, eran como 10 directores. Y otro taller de aproximación o iniciación a la crítica cinematográfica, que ese me sirvió mucho para las críticas que yo escribía en ese momento. Estamos hablando de 1969, yo escribía críticas en última hora. Y bueno, y así fue que se inició nuestra enorme amistad, pues que duró hasta su muerte, ¿no? Alfonso, ¿cuáles eran las características? ¿Cómo era este hombre que, claro, el tiempo, la historia, las circunstancias, casi hacen que lo coloques en una dimensión así como muy elevada, ¿no? Seguramente el pueblo judeocristiano hasta podría pensar en que podría ser un santo, pero ¿cómo era el Luis Espinal? ¿Cómo era el Lucho del pueblo? ¿Cómo era ese hombre que creo que, por lo menos por lo que he leído y por lo que siento a partir de lo que he leído, no era un tipo, digamos, de pretensiones muy altas en relación a estas cosas y estas dimensiones de ni de ser mártir, ni de ser así como el referente, ni ser la persona que destaque ahí arriba, ¿no? Incluso creo que lo han beatificado, ¿no? Es cosa que hace pues la iglesia, ¿no? Que a él le hubieran importado muy poco, ¿no? No, el Lucho era un tipo tremendamente sencillo, ¿no? Un tipo muy sencillo, un buen amigo, un tipo generoso, tremendamente generoso, compartía todo lo que sabía, todo lo que conocía, un tipo tremendamente humano, o sea, más allá de ser cura, era un ser humano muy valioso, que se entregó a Bolivia desde que llegó él se hizo el propósito y lo consiguió evidentemente de ser boliviano, y apenas llegó empezó sus trámites de residencia, ¿no? Me imagino que en aquella época quizás era un poco más fácil que ahora. Entonces, Lucho era boliviano al poco tiempo, un año, 2 años después, creo, no estoy tan seguro, pero muy poco tiempo después ya era boliviano, porque él decidió quedarse en Bolivia. Hay que recordar que él había salido de una España, la España franquista, la España de la represión, la España de la censura, y que él trabajó en la televisión española con un programa de características muy similares al programa que hizo aquí en Canal 7. Uno se llamaba Cuestión Urgente y otro En Carne Viva, pero era lo mismo, era hacer documentales sobre temas importantes, ¿no? Creo que, no recuerdo bien, yo mismo lo he escrito, pero perdóname que no me acuerdo de todo lo que escribo, pero así sucede. Que de España creo que lo expulsaron de la televisión porque había hecho una película, no sé si sobre la prostitución o sobre los gitanos, algún tema así que en la época franquista era muy difícil de tratar. Entonces, salió de la televisión española siendo un profesional, él había estudiado cine y todo, y decidió, como muchos otros curas jóvenes, venir a América Latina, ¿no? Escapar, irse voluntariamente de la dictadura franquista, venir a América Latina. Llegaban en barcos, había unos barcos italianos que se llamaba el Donizetti, el Rossini y el Verdi, hermosos barcos, y, y en esos barcos llegó a Bolivia, bueno, hasta Chile probablemente o Perú, Lucho Espinal. Y cuando llegó ya decidió que se iba a quedar, ¿no? Que iba a ser boliviano, y que quizás no sabía él que iba a morir tan pronto, apenas 12 años después de llegar a Bolivia, fue asesinado, pero bueno, él creía que iba a tener una larga vida, y con la corta vida que tuvo en Bolivia, 12 años no es nada, no es ni una adolescencia todavía.
hizo mucho por todos nosotros y sobre todo por su ejemplo, ¿no? Al margen de haber hecho algunas películas documentales, una de ellas también le causó la censura en la televisión boliviana, que fue una entrevista que hizo con dirigentes del ELN, que en esa época evidentemente era muy difícil encontrarlos, incluso en la clandestinidad. Él hizo una entrevista con ellos en uno de los 4 o 5 programas que hizo para la televisión boliviana. Por eso lo expulsaron. Entonces, nos ha dejado no solamente su cine, su crítica de cine, sus enseñanzas en la universidad, sus Radio Fides, evidentemente, las veces que él hablaba en Radio Fides, que leía sus oraciones, que leía sus comentarios, los artículos de prensa, sus participaciones en las películas de Antonio Eguino, de Paolo Agassi. Es increíble todo lo que Lucho hizo, y ahí está la foto de la huelga de hambre, ¿no? La huelga de hambre que fue tan importante para precipitar la amnistía general y restricta en el año 1978. La huelga empezó a fines de 1977. En 1978 fue la caída ya del gobierno de la dictadura de Banzer, ¿no? Entonces todo eso, Lucho fue muy importante, y obviamente la faceta de periodismo que seguramente iba a estar o va a estar en tus preguntas, pero aquí, el semanario Aquí, ¿no? Que fue importante también. Alfonso, tal vez era el contexto, pero tú con la honestidad y con toda la investigación que has hecho sabrás, y la cercanía, desde luego, a Lucho, sabrás respondernos. Es que el contexto de los 60s y 70s, desde luego te colocaban en una suerte de acera, en la que desde luego estabas muy cercano a la lucha por la recuperación de la democracia, y esto hacía que la gente del periodismo, la gente de los medios de comunicación, sean muchas veces a lo mejor etiquetados y colocados en el ala de las izquierdas, en el ala de las revoluciones, en el ala de los socialismos y de los comunismos, aunque muy poca gente entiende estos criterios, pero sí sirven para la etiqueta. Luis Espinal era un hombre de la política, era un hombre que tenía una tendencia política, tenía alguna teoría que defendía. Yo creo que, bueno, primero todo ser humano es un ser político, ¿no? Eso es para empezar. Pero ahí entra también el tema de los partidos. Lucho Espinal era como yo, no pertenecía a ningún partido político, pero nos considerábamos gente de izquierda en la época en que ser de izquierda o ser de derecha significaba algo. Ahora ya no significa absolutamente nada, ¿no? Es decir, dicen socialistas, comunistas, a Evo Morales, a Luis Arce Catacora, cuando en realidad son gente tremendamente conservadora, reaccionaria, ¿verdad? Depredadora de la naturaleza. Es decir, nada de lo que hacen los califica como gente de izquierda, de ninguna manera. Entonces, en esa época sí, la izquierda y la derecha tenían algo que significaban algo, y tanto Lucho como yo y otros, Javier Albó y otros compañeros de esa época, nos considerábamos independientes de izquierda, gente progresista, gente que estaba en contra de las dictaduras militares, en favor de los derechos humanos, en favor de las libertades, la defensa de la naturaleza, aunque no se hablaba tanto de ese tema en esa época, estamos hablando hace 45, 50 años, ¿no? Entonces, positivamente, Lucho era una persona progresista, una persona de izquierda, y su compromiso lo demostró tanto en la huelga de hambre, donde estuvo hasta las últimas consecuencias, incluso con una huelga seca, así dejó de tomar líquido en un momento dado, y, posteriormente, ya después de la caída de Banzer, con la fundación del semanario Aquí, que fue una otra etapa sumamente importante de su vida hasta su asesinato, y además la causa principal de su asesinato, ¿no? Desde luego la forma en la que pierde la vida es incomprensible, porque de pronto un hombre del cine, un hombre al final del día de iglesia, un hombre al final del día simplemente un poquitito más culto que la media, es incomprensible que pueda haber generado esa violencia con la que
se encuentra el cuerpo de Luis Espinal. En algún momento, en alguna instancia, en algún espacio de reflexión, se pensaba que su vida corría riesgo a ese nivel de violencia con el que pierde la vida. A ver, de lo que yo recuerdo, no pensamos que se iba a llegar tan lejos. Ya nos habían puesto una bomba en enero de 1980 en las puertas de las oficinas, no de la imprenta, porque imprimíamos el semanario en otro lugar que no queríamos que se haga público justamente, pero las oficinas la gente las conocía porque iban a llevarnos justamente denuncias y informaciones sobre lo que estaba sucediendo, en fin. Entonces ahí pusieron una bomba que era como una amenaza, pero no era una época donde había tantos sicarios o no pensábamos que podía producirse algo así, ¿no? Aunque también es cierto, había habido algunos casos importantes de asesinatos como los de Jaime Otero Calderón, los esposos Alexander, eran casos aislados quizás, pero que ya tenían que ver con la misma gente, ¿no? Y todos los índices apuntan contra Arce Gómez, ¿no? Que era, que después fue ministro del Interior de García Mesa, ¿no? Pero que ya tenía mucha influencia en el Departamento Segundo de Inteligencia militar, ¿no? Entonces, no pensábamos que iba a suceder y el propio Lucho, que escribió ese editorial que dice no queremos mártires, ¿no? Él de ninguna manera hubiera pensado que iba a suceder. Él iba al cine y regresaba, como fue la noche en que lo secuestraron, regresaba a su casa de noche a oscuras por la Avenida del Ejército, tomaba esa calle de Miraflores que lo llevaba directamente hasta la casa donde vivían, que era hasta el final de esa calle, que ahorita no recuerdo el nombre. Y bueno, no era alguien que hubiera estado ni buscando ni esperando que le sucediera una cosa así, ¿no? Pensábamos obviamente que podían darnos una pateadura en la calle o alguna cosa así, ¿no? Pero no teníamos tanto apoyo de la gente, de los lectores, de la gente que compraba el semanario aquí, de los canillitas, de los que escribían, de la asamblea del semanario aquí, que era gente que no escribía, pero que hacía todo el trabajo duro de plegar el semanario a las 4 de la mañana, distribuirlo en los puestos de venta, en fin, toda una cosa manual importantísima, pero además que contribuía también en la toma de decisiones, en adquirir recursos para que el semanario pudiera seguir funcionando, aunque los que trabajábamos ahí, los que escribíamos ahí, no recibíamos ni un centavo, nunca recibimos ni un centavo, ni pretendíamos recibirlo, ¿no? Entonces, no, la respuesta corta es Lucho no sabía ni pensaba, ni nosotros pensábamos que su vida corría peligro. Pero puede ser una opinión muy personal mía, pero en ningún momento en mis conversaciones con él salió ese tema a la luz. No sé si otros tienen una experiencia diferente en sus charlas con el Lucho, ¿no? Alfonso, hablemos un poquito del semanario aquí. Tú eras parte de ese semanario, trabajaban haciendo ese periodismo que hacían, un periodismo que desde luego develaba cosas en algunos casos y entiendo que es una investigación, una denuncia en relación a unas avionetas. Tú me ayudarás a precisar esto, que fue como lo que encendió la mecha, lo que terminó de incomodar a esas esferas seguramente de las Fuerzas Armadas o del Ejército, que finalmente terminan de poner en riesgo la integridad de Luis Espinal y seguramente de todos ustedes que trabajaban en el semanario aquí. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo era el tenor, cómo era la dinámica de trabajo en el semanario aquí? Bueno, en el semanario aquí había colegas, compañeros, bueno, el Lucho Espinal para empezar y dos o tres más que estaban con más tiempo digamos, de estar ahí, ¿no? Es decir, incluso compañeras, mujeres que se encargaban de transcribir nuestros artículos en la Composer, porque conseguimos una donación para comprar una Composer gracias a un compañero sueco.
y eso permitió que agilizáramos un poco la producción de nuestros artículos. Pero acuérdate que en esa época no había ni computadoras ni nada, ¿no? Yo trabajaba en Sipca en ese tiempo y enviaba o llevaba, para charlar con Lucho, llevaba mis artículos escritos a máquina, pues no había otra, escribía a máquina de escribir como lo había hecho siempre, como lo he hecho durante muchos años en mi labor de periodista. Charlaba con el Lucho y ahí ya pasaba el artículo para la Composer y probablemente eran los jueves que yo iba, yo creo, para darle tiempo a que transcriban los artículos. El viernes ya se hacía la maqueta del periódico. El viernes en la noche se imprimía y en la madrugada, digamos, del sábado que salía a la venta, era que intervenían los compañeros de la asamblea del semanario aquí para plegar el semanario y distribuirlo a los canillitas. No, teníamos reuniones de redacción, obviamente, con los compañeros que estaban en la redacción en esa época, y reuniones de asamblea, donde discutíamos los temas económicos, cómo íbamos a seguir, en fin, pero básicamente las decisiones las tomaba el director y eran respetadas por todos, que era el Lucho Espinal. El Lucho Espinal no solamente dio su nombre, él estaba ahí activo y combativo, ¿no? No es, en otros medios hay una personalidad que puede dar su nombre, pero hay otros que están tomando las decisiones. No, en el caso del semanario aquí, Lucho Espinal tomaba las decisiones y debo decir una cosa que es bien importante, jamás nos censuró nada, o a mí por lo menos nunca me censuró nada, ni me hizo una observación para decirme esto me parece que es excesivo o que esto no está bien. Y yo he escrito muchas cosas en el semanario aquí que incluso podían molestar no solamente a la derecha y a los militares, ¿no? Como mi famoso artículo de la mesa de García, justo antes del golpe de García Mesa, se refería a eso, ¿no? Un pequeño artículo que atacaba, digamos, o develaba las intenciones de García Mesa, que era comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Pero incluso algunas críticas que yo hice a la izquierda, el comportamiento del Partido Comunista en el Congreso, por ejemplo, que motivó un intercambio crítico entre Marcos Domic y yo mismo, ¿no? Por algo que dije sobre la división entre los diputados comunistas que eran obreros, como Simón Reyes, y los diputados que eran, yo decía, funcionarios del Partido Comunista, como el propio Marcos Gómez o el Adalberto Cuajara. Bueno, estos son nombres que a la gente joven no le va a decir nada, pero entonces, nunca, al punto que voy es que nunca nos censuró ni nos hizo ninguna observación. Teníamos plena libertad para escribir en el semanario aquí. Eso es algo que yo valoro mucho. Alfonso, lo último, antes de cerrar esta conversación que de verdad valoro y agradezco mucho por el lugar desde donde me permito entrevistarte, que es esta Radio Fides. Ya no es el edificio antiguo, pero desde luego nos hemos cargado toda esa historia y todo ese cúmulo de cosas que se han vivido desde Radio Fides. Eh, la pregunta es, ¿cómo fue luego de su muerte este encargo por parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para que tú entres a su departamento, puedas recabar, te puedas documentar, puedas ver todo lo que tenía Lucho en su domicilio y que luego dio origen a esta publicación que conocemos todos, que es de tu autoría? Bueno, a mí quizás por esta cercanía que yo tenía con Lucho, pero yo no era el único amigo de Lucho. Lucho vivía incluso en una comunidad que se llamaba Los Piadosos, donde estaba Gloria Ardaya, Oscar Ed y otros que lo conocían tanto como yo, ¿no? Pero quizás por el hecho de que yo estaba ya trabajando con los jesuitas en Sipca, o por el hecho de que yo era periodista y era del semanario aquí y además era cineasta, así había muchos puntos comunes con Lucho. Quizás por eso Gregorio Iriarte, que estaba a cargo en ese momento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, me dijo que por favor si podía yo hacer un libro sobre Lucho, un libro con testimonios sobre Lucho. Entonces yo contacté en ese momento a Antonio Peredo, que ya trabajaba en el semanario, para que escriba un artículo sobre Lucho y el periodismo.
el Javier Albó le pedí, obviamente, que escriba sobre Lucho y la religión. Yo escribí Lucho y el cine. De esa manera teníamos cubiertas las tres áreas más importantes de la vida de Lucho, y finalmente el propio Gregorio Iriarte escribió sobre las circunstancias de la muerte, la autopsia, todo lo que había sucedido, que es un capítulo durísimo para escribir y para leer. Y bueno, en el momento en que yo terminé, pues yo estuve efectiva, como tú has mencionado, me dieron acceso libre y completo durante, no sé, 2 semanas, 3 semanas a los archivos de Lucho, sus cartas personales, sus fotos, todo lo tenía muy bien organizado en archivadores, todo en su casa. Yo me sentaba en la cama porque frente a la cama estaba ya sus archivos, ¿no? Su biblioteca, pero sobre todo la parte de papelería, digamos, lo que él guardaba, las cartas que recibía, los artículos que escribía, las copias de sus artículos, de sus oraciones, todo lo tenía perfectamente organizado, y una caja, me acuerdo, con todas sus fotos personales desde niño, ¿no? Y yo tuve acceso a todo eso. Hice la selección de fotos, hice una selección de textos para el mismo libro, con los colaboradores que ya he mencionado, y bueno, coordiné esa edición y se la entregué a, a Gregorio poco tiempo antes del golpe de García Meza, que como saben fue en el mes de julio, y el 17 de julio. Entonces el libro no llegó a publicarse en Bolivia, pero salió una edición meses después, probablemente al año siguiente, el 81, en Lima, sin los nombres de los autores, para protegernos probablemente. Y meses después, o un año después, probablemente el 82, salió otra edición en Barcelona con otro título. Le cambiaron de título, creo que le pusieron Luis Espinal, Testigo de Nuestra América, ¿no? Otra portada y otro título. Pero lo curioso es que en todos esos años, hasta el 2017, eran las únicas dos ediciones que existían y que no se conocían en Bolivia, porque habían circulado en Perú y en España, y pare de contar, ¿no? Y yo tenía solamente incluso la edición peruana, no tenía la edición española. Y un día sucedió que un fiscal un poco torpe, tratando de proteger a los autores intelectuales del asesinato de Lucho Espinal, pidió que se hiciera una exhumación del cadáver para hacer una nueva autopsia, lo cual era un absurdo, porque la autopsia se había hecho inmediatamente después de la muerte de Lucho, y en esa autopsia había participado mi gran amigo, fallecido recientemente, Rolando Costa Arduz. Entonces, no estaba en Bolivia en ese momento, estaba en México, creo, y me cuenta Rolando esto y me dice, es un absurdo, y yo no encuentro el protocolo de la autopsia, y no podemos parar a este fiscal que está pidiendo semejante arbitrariedad. Yo le digo, pero es que el protocolo de la autopsia está publicado en el libro que se publicó en Lima y que después se publicó en Barcelona. Ah, me dice, pero no lo tengo, ¿me lo puedes enviar? Bueno, se lo envié, bueno, le envié una cosa escaneada, y con eso se paró la actitud del fiscal. Pero claro, eso no era el final. Y cuando yo volví, tomándome un café ahí en el Prado con Rolando Costa Luz, le digo, oye, no hay una edición boliviana de esto, y estábamos en 2017, o sea, ya habían pasado bastantes años desde la muerte de Lucho, y el libro no se conocía en Bolivia. Entonces lo llamé inmediatamente a Javier Albó y le dije que estaba ya en Cochabamba, viviendo en Cochabamba, y le dije, Ajla, porque así le decíamos al Javier, este, ¿por qué no hacemos una edición del libro sobre Lucho, ¿no? Que nunca ha salido. Me dice, sí, pero esto era en febrero, falta un mes. Me dice, imposible que para marzo podamos tener la edición. A ver, déjame ver, le dije. Entonces lo llamé, colgué con él, llamé ahí mismo, desde el café, a José Antonio Quiroga, de la editorial Plural, y le dije, José Antonio, ¿tú podrías hacer un libro en un mes, solamente en un mes? Y me dijo, claro, si es que me dan el texto en Word y todas las imágenes y demás, lo puedo hacer. Entonces volví a llamar, porque no había texto en Word, pues todo eso se había hecho con máquina de escribir, como en esa época. Lo llamé de nuevo a Javier Albó y me dijo, bueno, yo voy a comprometer a la Fundación Javier Albó en La Paz para que transcriban el texto y se lo entreguen en una semana
a José Antonio Quiroga. Y es así que finalmente sale la edición boliviana. En un mes se hizo en plural, con la foto original de Antonio Eguino en la portada de Lucho Espinal, y la foto que yo había tomado de una manifestación sobre derechos humanos, una manifestación de la COB en realidad, que yo había tomado, donde se lo ve a Lucho en un grupo de gente más amplio, ¿no? Esa es la contraportada. Y esta vez ya con los nombres de todos los que habíamos participado en la escritura de los textos, ¿no? Entonces fue una suerte, o una coincidencia, o una provocación que nos hicieron con esto para poder contar con una edición boliviana muy buena, muy bien hecha del libro, y que está disponible para quienes se interesen leerla en la librería de Plural. Alfonso, gracias. De verdad, voy a cerrar donde empecé, y es la posibilidad que me da este oficio de poder conversar tan seguido con una persona de tu valía, el aporte que le has hecho a la comunicación, al cine, al periodismo, y este testimonio que nos has brindado en torno a Lucho, desde luego para nosotros tiene un valor enorme. Te dejo un abrazo grande y te agradezco mucho, de verdad, una vez más. Gracias a ti, pues, por la entrevista. Gracias, y siempre solidario con Radio Fides. Gracias, de verdad. Ha estado con nosotros Alfonso Gumucio, escritor, periodista, cineasta, especialista en comunicación para el desarrollo. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia.